Hola, bienvenidos a este espacio de grabación en el Gimnasio Moderno, al cual le volvemos a agradecer que sirva de anfitrión a este podcast. Hoy les tengo una sorpresa. He invitado a esta conversación informal que sostenemos en Relatos de Vida a mis 3 nietos. En realidad son 6, pero he invitado a los 3 mayores, que son Julián Samper, María del Mar Samper y Candelaria Samper. Nos quedan faltando Miranda, Matilde y Gregorio, que por razones de edad aparecerán dentro de 10 años. Así es que vamos a darle la palabra a nuestra conductora estrella, Candelaria, para que introduzca esta conversación de abuelo con sus nietos. Oye, muchas gracias otra vez. Me encantan estos invitados. Y bueno, muy chévere porque eres como casi un abuelo para nosotros. De que se Sí, ríen. Sí, Hay pero que mal ser gallo, formales, ¿no? Sí. ¿cómo le van a diplomáticos. encantar estos invitados? Es que lo dices. Sí, nunca en la vida había hecho algo tan bonito de nosotros dos. Bueno, continuemos. Gracias a todos por escucharnos una vez más. Y lastimosamente no están los nietos favoritos, que son los chiquitos. Pero pues trajimos a estos que también están Que de algo bastante bien. sirven. Ajá. Que algo han aprendido Entonces del son abuelo. María del Mar, mi melliza, y Julián, mi hermano mayor. Julián tiene una característica y es que además de ser bien plantado como el abuelo, eh, nació el 3 de agosto del año 2000 a las 2 de la tarde, con la pequeña coincidencia de que su abuelo, o sea, yo, nací el 3 de agosto de 1950 a las 2:20. O sea, le llevo exactamente 50 años y él maldice esa condición porque no, nadie se acuerda de su cumpleaños cuando tenemos el cumpleaños, excepto yo que le hago transferencia a algunos regalos para que no se sienta frustrado. Julián, bienvenido. No, yo vivo muy agradecido con el reciclaje que me brindas el día de mis cumpleaños. Pero gracias a ti también se termina acordando el resto de las personas, al menos en los grupos de la familia. Te escriben todos los tíos y las tías, oiga, presidente, feliz cumpleaños, y de repente alguien dice, y Julián también. Entonces, ay, Julián también, claro, ¿no? Como se nos iba a olvidar. Cuéntale a la gente qué haces. Yo, si le preguntan a mi abuelo diría que doy vueltas, porque mi abuelo no ha superado y no me ha perdonado que yo me haya salido de derecho. Yo cuando me gradué del colegio empecé a estudiar derecho y para desdicha de mi abuelo, pero yo creo que ya me perdonó, me corregirás. Solamente cuando vi tu cartón de grado. Lo que pasa es De que grado, cartón de grado que terminó siendo de comunicación social audiovisual. Entonces soy comunicador social audiovisual de la Javeriana. Ahorita me dedico a la estrategia digital, pero también hago música. Juli, Entonces, pero hablando de lo de que comparten cumpleaños, cuéntanos cuando te leyeron la carta astral. ¿Qué te uy, dijeron? no. ¿Yo te echaba ese cuento? Creo que no. no, no. Una vez yo fui a donde pues no fui a donde una astróloga, me encontró una astróloga en un plan y yo le dije, porque es que hay otro dato curioso, es que mi Esa fue abuelo. la niña que me dijiste que le hiciste No, ver no, no, esta estrellas. me estaba mostrando Ah, a mí ok. las estrellas, pero Ok. el futuro y esas cosas. Es que hay otra cosa interesante, es que mi abuela materna también cumple el 3 de agosto. La mamá de mi mamá cumple el 3 de agosto y el papá de mi papá cumple el 3 de agosto, pues que es una cosa bien curiosa. Entonces yo me encontré una astróloga en un plan y le pregunté, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué significa según la astrología y la numerología? Y bueno, yo no sé si tengan que ver que yo cumpla el mismo día que mi abuela materna y mi abuelo paterno. Me me respondió la astróloga, no, eso significa que tú viniste a este mundo a sanar los karmas de tu abuelo. Yo no, oiga señora, ¿sabe cuántas vidas me va a tomar ponerme ya a sanar todos los karmas? ¿Cómo así? Qué injusticia. Pero hasta ¿Cuántos ahora karmas no has tiene? solucionado ninguno. No, estoy Ni quedadísimo, además. siquiera, ni siquiera el del derecho, porque yo siempre he querido que haya un nieto que estudie No, derecho, una carrera siempre normal. volvemos En al mi derecho. época uno decía, voy a estudiar derecho, voy a estudiar medicina, voy a estudiar ingeniería. Hoy día dice, voy a estudiar
comunicación social con énfasis en cuñas de publicidad y gastronomía. Ah, bueno. Oye, pero Pues eso mi está única buenísima. preocupación, y se la he compartido con ustedes, es de qué van a vivir. Pero eso es lo que está estudiando Mar ahorita. Con Mar, énfasis en cuéntales de qué estás comunicación estudiando social, tú. con énfasis en gastronomía. Yo estoy estudiando artes visuales en la Universidad Javeriana. Voy en sexto semestre en énfasis audiovisual y me gusta sobre todo la fotografía y el video. Porque es la primera que me va a dar el primer bisnieto, creo que va a ser Abuelo, ¿quién es tu nieto más formal? el más formal. No hay. No tengo Es que nietos cuando formales. éramos chiquitos nos decía, es que ustedes son muy formales. Pero yo creo que nadie, o sea, nunca hemos entendido qué significa esa No, palabra. no, no, pero eso era una ¿Cómo es? excusa para podernos dar dulces y darnos básicamente diabetes a los 7 años, pero que mi mamá no se pusiera brava, porque entonces mi abuelo le decía a mi mamá que era por estarnos portando Pues yo formales. les ponía los dulces a la entrada del apartamento y para salir de ustedes rápido les decía, cuando se vayan se pueden llevar los dulces. Y en ese momento ustedes les da el afán de que en qué momento nos vamos, para dónde nos vamos, etcétera. Ahora, María, O sea, nos tratabas como perros. voy a... O sea, no nos daban eso dulce. sí. ¡Ey, atrápenlo! Pero unos Nos perros muy enseñabas formales, al trucos. final del día Es que éramos no unos perros cogían muy ni un dulce. formales. Álgate. Pero María tiene una condición respecto a sus Una otros condición. hermanos, De una condición Tienes una especial. condición Ya quiero especial. saber. y es que es la única organizada de la familia. Ah, sí. Eso no es cierto. Ella Eso era cierto hace 10 eso era años. cierto salvó la hace 10 familia años. durante el COVID, porque era la única que cocinaba, la única No, que eso hacía es el mentira. mercado. ¿De dónde Eso es estás la sacando verdad. esa Es información? la abuelo única solo dice organizada que verdades. sabe dónde están los pantalones, que saben dónde se ponen las ollas. Así es que ella me heredó a mí mi condición de ser organizada. Ustedes son unos desorganizados que posan de románticos, de creativos, pero son desorganizados. Y por eso soy la favorita. Por eso es favorita. Cada uno es favorito en su estilo, ¿no? A ver, ¿cómo es favorita Cande en su estilo? Candy por los podcasts, que los hace muy Ah, bien. O sea, La hace, L muy hace un pasado. fácil, año. muy fácil. Ah. Antes de hace un año no sabías nada de mí. Pues ahora eres eres una rockstar. Nos hemos vuelto influencers. Pues digamos, cosa descartado favorita? que ninguno hubiera estudiado Derecho, que era lo que yo quería. Bueno, alguien por favor cuente cuántas veces recuerda eso mi abuelo en una sola hora de podcast. Pues es que las frustraciones salen cuando uno menos lo piensa. Pero no, Cande, por ejemplo, algo se sacó de convirtió la esto. parte política. María, la organización. Cuando yo le conté que iba a estudiar ciencia política, me dijo, un politólogo no es nada sin el derecho. Y Julián, pues, ya lo dijo, él tiene una proximidad astrológica conmigo, con la revolución Oigan, solar, escuchen. con todas estas cosas que nos acercan a través de las estrellas y del Sí, cosmomundo. nadie que más lo podría compartimos. entender. Vamos a recordar anécdotas de lo que es ser un buen abuelo, porque yo realmente tuve un abuelo que quise mucho, que ustedes no conocieron, que era mi abuelo Pisano, que yo sí era el nieto favorito de él, y él me contaba historias tremendas que todavía me acuerdo de ellas, porque en esa época no había luz en la finca, entonces prendí una lámpara Coleman y contaba unas estremecedoras historias. Mi abuelo era espiritista, o por lo menos espiritista de los buenos, porque tenía una secta que se llamaba San Juan Bautista. El primer cadáver que yo vi en mi vida fue el de mi abuelo. No se rían, por favor, que están hablando de su bisabuelo. En esa época las velaciones no se hacían en las funerarias, sino en las casas. Y cuando estábamos todos reunidos ahí a las 11 de la noche, llegó un señor, no voy a decir el nombre, pero muy conocido, nos saludó a todos, abrió el cajón, levantó la tapa del cajón y echó un sobrecito, un sobre Manila ahí, como con unas cositas que sonaban, que después vinimos a saber que eran unos huesitos, no sabemos de qué. Se despidió a todos y se fue. Y ese era uno de los miembros de la secta espiritista. Después mi abuelo, cuando yo estaba en la presidencia, me mandó una carta con la que servía de medium en las reuniones que hacían, en la cual me decía, yo pensé que era alguien por conseguir un puesto, porque a uno le pedían puestos todo el mundo, pero no, ella decía, le mando esta carta que le mandó su abuelo,
y en la carta al final decía a Tingol, ustedes saben que en la familia me dicen Tingol, le manda un abrazo a su abuelo, a él le decíamos Pata, no sé por qué, su abuelo Pata. Ahí me dije, esta señora tuvo que conocer al abuelo. Hasta ese nivel ha llegado la tenebrosidad de los cuentos del abuelo. ¿Ustedes se acordarán de algún cuento mío así estremecedor para pasar a la historia? Pues de Yo, esos me acuerdo de esa historia. y me acuerdo que tú me contaste una historia también sobre tu abuelo, que me ha asustado mucho, hoy en día todavía me asusta. Es que no me acuerdo bien cómo era, pero que estabas chiquito y entonces se había muerto tu abuelo y tenían que sacarlo como del cementerio, como Ah, cambiarlo de el sitio. del gato, ¿no? Sí, ese va ahí un poco en la misma dirección. En esa época, pues la gente se metía en unas fosas que arrendaba por 5 años. Y a los 5 años, si no se renovaba el arriendo en el cementerio, entonces lo metían en una fosa común. Y estábamos con mi abuela una noche ahí comiendo y de golpe sonó el timbre. Salí yo, no había nadie. Sonó el aldabón porque en esa época había aldabón también. Salí, no había nadie. Y de golpe mi abuela me dice, ¿hoy qué día es? Y le dije, hoy es 13 de noviembre. Dijo, mañana sacan a su abuelo, mañana lo llevan a la fosa común. Y nos tocó levantarnos al día siguiente temprano para sacarlo y meterlo o renovar el arriendo de la tumba. Pero él avisó, él avisó. Pero yo creo que ustedes le cuenten, por ejemplo, a la gente cuál es la teoría de los paseos alegría y qué recuerdo tienen ustedes de algún paseo alegría de los que hemos hecho. Uy, Y le muchos. cuento a la gente qué son los paseos alegría y es que yo les dije, no, pues primero eso de ir a visitar al Pato Donald y a conocer Disney World y a conocer Nueva York antes de conocer estas bellezas que tenemos en el país, sobre todo cuando uno no tiene visa. Comenzamos a hacer recorridos por el país que llamábamos el Paseo Alegría, es que nos íbamos todos por carretera, recorrimos el sur, recorrimos la costa Caribe, estuvimos en Antioquia, en el oriente, en Bucaramanga. ¿Qué recuerdo tienen ustedes de esos paseos? Uy, unos muy lindos. Yo me acuerdo de siempre estar muy contento de hacer ese tipo de viajes, porque ya de grande caí en cuenta pues que gracias a los paseos Alegría hemos conocido mucho de Colombia. Los paseos por tierra pues eran espectaculares. Me acuerdo mucho, ya que estábamos ahorita hablando de, de historias medio tenebrosas, que nos lleva hasta Calibio, ¿te acuerdas? En el Cauca, que era esta hacienda donde hubo una pelea, la hijuemadre, en las épocas de la independencia, y de hecho me acuerdo mucho que yo iba caminando contigo por la casa y yo estaba muerto del susto, pues por obvias razones. Eh, tú me dices, mira, no te preocupes que acá en esta casa era que estaban los buenos, los independentistas, los de Santander. Y yo, ah, bueno, abuelo, pues muchas gracias. Yo de 8 años muy agradecido contigo y me acompañaste hasta mi cuarto, me llevabas de la mano y al lado de mi cuarto simplemente hay una placa que decía, en este corredor fue decapitado un general, yo no sé, pues de tal ejército. Y tú, pero de los buenos, de los buenos. Esos nos van a cuidar por la noche acá en Cali, pero estuvo muy bonito y la casa era muy Ese linda. paseo, yo me acuerdo de este par de enanas que tendrían Sí, 5 años, 6. 5 o 6 años. Sí. Yo tenía la ilusión era llevarlos a ustedes a conocer la fábrica de Colombina. Para mí era como conocer la casa de Hansel y Gretel, el cuento ese No, famoso. total. Y entonces llegamos y ellas, bueno, quedaron deslumbradas y el gerente de Colombina, que era muy divertido, les entregó a cada una bolsa como de plástico y les dijo, de aquí no se pueden llevar sino lo que metan en esa bolsa. Bueno, estas metían bombombón, chocolates, es decir, todo lo que al final arrastraban la bolsa, que la bolsa ya no les cabía absolutamente nada. Esa fue una súper experiencia. Es que era como ir a echarle la fábrica de chocolates. Yo me acuerdo, es que estábamos muy chiquitas, entonces hay muchas cosas de las que no me acuerdo, pero sí tengo muy presente el recuerdo del Paseo Alegría.
y era siempre a mitad de año, ¿a dónde va a ser este año Paseo de Alegría? Y entonces nos íbamos por tierra y me acuerdo que, bueno, a ti te encantaba darnos dulces. Todo el día Teníamos un casi. himno, ¿no? Ah, sí, Sí. era como Me un, acuerdo como un algunas. lema, A ver, Era, ¿qué un- era, decía? era, era era un un lema, grito. Era un grito de guerra. un grito de la Me alegría. Que acuerdo viva el algunos Paseo versos. Alegría. Que viva de noche y de día, Hasta hasta que hasta que aparezca. Hasta ahí hasta que llegamos. aparezca mi tía y a mi abuelo lo coja la silla. Y a mi abuelo lo coja la No, silla. la Virgen María. Ese era después de que ya te cogía la silla. Yo me acuerdo que fuimos a Barichara Fuimos a y Barichara, casi San Gil, estábamos en un hotel donde estaban grabando en ese momento a la novela de la la novela de La Pola. Pola. Y Juli terminó casi como reclutado para actuar como, ¿te acuerdas que te volviste amigo de como un actor Me volví de un amigo niño? sí, me volví amigo de otro chino que estaba ahí grabando la novela. También fuimos a San Gil, hicimos rafting, Sí. la primera vez en mi Y yo me vida. acuerdo de que fuimos al Amazonas. Ah, yo también me Que fue el acuerdo, por primer supuesto. curso que hice de Tarzán en mi vida, Sí. porque dijeron, tiene que subirse allá y ¿Y botarse. si te subiste? Pues como me subí y después y se me desgarró un gemelo y estuve 6 meses enyesado porque me tocó subir una escalera de 132 escalones. Desde entonces, y ustedes eso lo deben saber para que se acuerden del abuelo, yo cuento todas las escaleras. En la torre que tenemos en la finca hay 16 escalones primero y 16 después. Los recuerdos muy lejanos que tengo contigo desde muy chiquita era que los dos nos despertábamos temprano. Y yo no sé por qué, como a las 6 de la mañana yo ya estaba Porque hay una despierta. que no se despertaba todavía, ¿no? Así que sigue durmiendo. No he conocido a una persona que tenga la capacidad de ser bella durmiente. Como María, ¿cuánto es lo máximo que has dormido tú seguido? Por ahí 13 horas. Pero eso es lo que le genera la inspiración para el arte, para la fotografía, estar fresca. Exactamente. Para estar en contacto con su subconsciente. Oye, pero tú ya eres como mitad cyborg, ¿no? ¿Qué más tienes adentro? Balas, Marcapasos. Por el eso dicen que soy marcapasos. el político más aplomado de Colombia. Tengo Ah, llevo 4 balas adentro. sí. Y es verdad, ¿no? Ustedes no existían cuando el atentado, No, afortunadamente. pero lo han sufrido después. Claro, yo Sobre todavía todo tengo han muchas sufrido la versión del pesadillas. atentado. ¿Cuántas veces han escuchado la versión del atentado y de Chupeta? Creo que la puedo contar al mismo tiempo que tú. Creo ¿La de que, Chupeta al menos? creo que más veces de lo que le has dicho a Juli que porque no estudió Derecho. No, O no, sea, no, no, no. Esas demasiado. han No, sido sí, muchas demasiado, veces. ¿no? Sí, yo creo Oye, que... ¿verdad? ¿Por qué no estudiaste Derecho? No, mira, si estudié Derecho, acuérdate un ratico, pero si estudié Derecho, yo te quise dar gusto un ratico. Yo le pregunté, ¿te acuerdas? Le dije, bueno, Julián, la misma pregunta que le hice al papá, que es músico, ¿de qué vas a vivir? ¿Con qué vas a sostener a tu novia cuando se casen? Y entonces me dio una buena respuesta que vamos a compartir con estas chicas que nos están ayudando en esta grabación, y es que me dijo, ya se van a acabar los videos. Y yo lo que sé hacer es videos. Yo no voy a vivir de la música, porque además tiene un conjunto musical que se llama Corana. Voy a ser estratega digital. Estratega digital. No sé qué será eso, pero en este momento el hermano de ustedes está contribuyendo seriamente al presupuesto familiar, se está pagando sus salidas nocturnas, porque valga la verdad que yo seguí el ejemplo de mi papá y de mi abuelo, y es que mi abuelo nos mandaba a nosotros lo que llamaba los domingos, que era una mesada para que uno pudiera cubrir sus gastos. Confiesen si se las he mandado o no. No se hagan los locos que no la vamos a aumentar. Pero ¿Sabes? bueno, Otro recuerdo que tengo contigo eran los juegos que hacíamos. Por ejemplo, el tapete del rey, ¿te acuerdas? Era un juego violento, Sí, violento. iba terrible. contra la Colombia, No, ¿no? pero es que espérate, es que la mayoría de juegos de mi abuelo eran bastante Bueno, el tapete violentos. del rey consistía en que nos hacíamos los tres, o sea, ya, mi hermano ya tenía como 10 años, o sea, ya estábamos grandes. Y entonces ponía una cobija encima de la cama y nosotros nos parábamos encima. Y decía, ¿quién se paró en el tapete del rey? ¡Tan! Y después obviamente caíamos y después jalaba la cobija y salíamos volando. Es que todo era muy violento porque además mi abuelo no te hacía cosquillas,
te hacía lo que le hubiera hecho la CIA. Se lo cogía de, lo Yo cogía creo que de la eso debería estar tortura. prohibido por el DIH. No, Es debería como, estar La completamente máquina de prohibido. Era una cosquillas. tortura, Era una Pero tortura ustedes se chimba. reían. A ver, no la pasábamos completamente mal, pero sí a un poquito de miedo. O sea, ya Pero es era- que además yo le decía, cuando ya sientan que no pueden más, digan cacao. ¿Se acuerdan que era la fórmula? uno pega Y cacao, Julián sí. decía chocolate. No. Pero era para expresarles mi cariño. Yo no sé expresar mi cariño con ustedes, sino de una manera fuerte. ¿Y qué tal el cuento de Candy cuando ¿De la mano estábamos peluda? comiendo todos, almorzando todos juntos? ¿Se acuerdan de esa vez que Candy llegó y dijo, abuelo, aquí uno puede plantear un problema? yo dije, No voy a decir la palabra. ¿Cuál era el Sí, problema? claro, Cande, todo el mundo pensó pues que nos iba a dar una noticia terrible. Dijo, es que el colegio donde estamos es una MD, Ah, no ¿no? vamos a decir el colegio, que también empezaba por Y en M. ese momento tu papá entró en shock y dijo, ¿pero por qué? Me dijo, porque es que me tienen a mí enseñándole a mis compañeros y no he aprendido nada. Y eso motivó una crisis familiar en que tú terminaste, a Dios gracias, en este maravilloso colegio, el gimnasio, y ustedes llegaron a un colegio donde les enseñaban. Bueno, pero luego viene lo que ha sido mi esfuerzo por sintonizarme con ustedes en la era digital, porque los abuelos digitales son terribles. Ser un abuelo digital es estar permanentemente confrontado con los nietos y que lo hagan sentir a uno como un idiota digital. pero es muy tierno, a mí me da ternura. Es como chatear con mi abuelo, es muy conmovedor. Sí, es Porque es que verdad. él está aprendiendo. Entonces antes, en vez de poner espacios, ponía punto. Entonces Pero era, yo hola, punto, cambio, tengo punto. FOMO de la época en Y que mandar, yo uno le digo, abuelo, escribía cartas, por ejemplo. Ya ustedes no escriben yo le cartas. digo, abuelo, mándame una foto que estás haciendo. Es El un dedo. dedo. Ah, sí, que no falta el dedo en el lente. Sí, pero es que es la huella digital para que sepan que es su abuelo. O sea, esto es parte de una Claro, es poesía. una huella para que sepan que sí es una foto auténtica. Pero de verdad para mí ha sido muy difícil y les agradezco a ustedes que me han introducido en el mundo digital. Aparte te sacaron un video de inteligencia artificial. ¿Cómo Ay, te sí. sentiste ¿Cómo así? con Yo me eso? perdí eso. Em, A mí me pone, Cogieron su cara y su voz y se inventaron un video diciendo que, Una que noticia invirtieran en falsa. ese tipo. sí, yo dando consejos financieros. ¿Y Y todo el buenos? mundo dijeron, no. Es decir, yo haciendo cuentas de que con tal tasa de interés se gana tanto, yo de capitalista. A mí si me ponen recitando un libro de algún autor marxista o un libro de sociología, perfecto, pero a mí dando consejos ¿De de inversión? inversión financiera, Dios mío. eso ni Felipe, que es el ídolo ¿Y cómo de te la sentiste? familia. ¿Te ¿Ah? sentiste preocupado por el futuro de este mundo? Sí, saben que yo vivo preocupado, por ejemplo, ¿qué mundo les vamos a dar a ustedes? Yo vivo preocupado por el mundo que les voy a dar a ustedes, No, a tú vives mis preocupado nietos. todo el tiempo. Salimos de la pandemia, entramos a la pospandemia, luego a la guerra de Ucrania, ahora el genocidio de Gaza, el descubrimiento de la inteligencia artificial, la interacción entre la inteligencia artificial. Realmente a mí me preocupa el mundo que les vamos a dejar. Si ustedes me dicen, este mundo es mejor o peor que el que tú recibiste, bueno, cuando yo recibí el mundo y estaba en la edad de ustedes fue la mejor época. La segunda mitad del siglo pasado a mí me tocaron los Beatles, me tocó la canción Protesta, me tocó pues los primeros cachitos de marimba. Me hubiera gustado dejarles esa época que yo viví con su abuela. Pero la hemos vivido mucho a través de ti. Eso ha estado muy chévere. Nos has compartido mucho de los autores que leías, de la No he música que compartido los cachos, por escuchabas. favor, de una vez di para que... No. Has compartido todo menos los porritos. Desafortunadamente. Pero de todas maneras me preocupa el mundo que les vamos a dejar. Pero ¿qué harías, abuelo, si fueras nosotros? Estudiar derecho. Estudiar derecho en primer lugar. No, yo creo que de todas maneras ustedes están más preparados de lo que podía estar uno a esta edad para enfrentar esos retos, pero son unos retos
complicados. El mundo se está volviendo a enfrentar. Esas redes que ustedes manejan también están polarizando la sociedad, polarizándonos ideológicamente. Creo que estamos como sembrando de minas que antipersonas todo el panorama. Yo creo que sí estamos en un panorama súper complejo y como tú dices, como que son retos muy difíciles de afrontar, pero también tenemos mucha más información. Entonces todo el tiempo estamos viendo qué está pasando de todo lado del mundo, todo el tiempo vemos noticias súper, pues como amarillistas o dramáticas. Entonces así también, pues es difícil, ¿no? Como no desesperanzarse. Pero también tienen información muy segmentada, muy en los temas que les gustan. Los chats son con unas especies de burbujas en los cuales se mete la gente solamente aceptando lo que refuerza lo que piensa para estar metido en esa burbuja. Y a mí me parece que eso, desde el punto de vista social, hace mucho daño, porque estamos fragmentando el tejido social. Y entonces aquí el uno defiende los afros, el otro defiende la cuestión de los ¿Los LGBT? que sí, pero no son LGTBDH, es decir, ya se puede agotar con 32 formas. Otras Eso ya épocas, para ¿no? Otras nosotros épocas. es inteligible. Todo eso fragmenta. Y el horizontal es que muchos de eso lo que identifica a la gente que está fragmentada en minorías es la condición de pobreza relativa. Todos están en una sociedad que les ha negado los ingresos necesarios para tener un desarrollo mayor. Y a veces como en la mitad de estos debates súper con nuevas tendencias y a veces muy como teóricos, se nos olvida como esas cosas estructurales, De que pues es acuerdo. realmente lo importante, como Hoy que la gente no se muera de vivimos en hambre la o coyuntura, combatir la en el pobreza. momento, en el día, en la hora, en el minuto, y se nos olvida que las horas son días y que los días son semanas y las semanas son años. Bueno, pero no nos pongamos serios porque, es decir, eso dejémoslo para nuestras conversaciones profundas que tenemos, porque la otra cosa que ustedes me han abandonado es en las caminatas y en el deporte. Digamos que Yo usted, quiero decir algo, y es que mi abuelo solo puede ir a caminar de 6:30 de la mañana a 7. Sí, a Y esa uno hora le se dice, está no, durmiendo abuelo, María. cual y más con lo que tarde, acabamos a de las decir de 9. María, María jamás ha caminado con el abuelo. Entonces estábamos en una comida familiar y nos dijo, en mi cumpleaños, bueno, nuestro cumpleaños, nos dijo, mellizas, Bienvenida al club. por ser su cumpleaños les voy a conceder un deseo. Pídanme lo que quieran y yo se los cumplo. Y yo, bueno, abuelo, quiero que por favor salgamos a caminar, no a las 6:30 de la mañana, sino a las 9. No, imposible, no. Eso sí no te lo Eso puedo es que cumplir. es que yo tengo establecido meteorológicamente que la probabilidad de que no llueva, la máxima probabilidad en cualquier estación o en cualquier época del año aquí en Colombia donde no hay estaciones, es de 6:30 de la mañana a 8:15. Por eso yo lo que quiero es salir y ver sol. Eso no es malo. Nada, yo creo que a las 9 sí ya viendo sol. Pero además, tú eres un trasnochador ¿Yo? vicioso. No se puede Soy no se trasnochador puede y dormir antes vicioso. de las 3 de la mañana y tú eres una madrugadora viciosa que te levantas 7:30, 8 y ya estoy volviendo. Pero podemos salir a esa hora. Pero esos pecados no los podemos negociar. ¿Ustedes parecen que yo negocio o no? No. Bueno, no. Me parece que hay ciertas cosas en las que Nos haces sí. creer que estamos Nos hace- negociando. exactamente, nos haces creer que tenemos el ¿Ustedes chance de ganar creen la que yo los negociación. manipulo? No, no, manipulación no es. Yo creo que es simplemente unas normas muy estrictas de, ¿cómo se diría? ¿Convivencia? No, ni siquiera. Bueno, pero podemos hablar de nuestro reclamo de hoy. Ah, bueno, yo creo que es una muy buena oportunidad para mencionarlo. Querida audiencia, imagínense esta situación. Nos citan a la familia a almorzar a un restaurante a la 1 de la tarde. Si a la 1:05 no estamos en dicho restaurante, nos empieza a llamar la Armada Nacional, la policía, el servicio secreto, la capitana, mi abuela muerta, todo el mundo nos empieza a llamar. Imagínense hoy, la cita era a las 12 del día
y el expresidente llegó a las 12:30. Si eso, no, si eso nos hubiera llegado a pasar a nosotros, no estaríamos acá, no Yo estaríamos estaba acá faltando vivos todavía. 5 para las 12. No, y lo peor es que acuérdense que ni siquiera nos llamó él a poner la cara, puso a la de seguridad, a la del esquema de seguridad, a llamarnos, a decirnos que estaba atendiendo una llamada y después nos confirmaron que estaba desempacando la maleta. No, y después Oiga, no, además llegó y nos dijo, no, niños, perdón, es que venía en un trancón terrible sí. y vive a 5 cuadras. Yo lo que quería era darles una lección de lo mal que se siente uno cuando le incumplen las citas. Ya la tienen. No. Y ustedes se sintieron mal, me está haciendo el reclamo. Perdón, pero es una lección de la vida. No, Te perdonamos. ¿Cómo se siente ha sido el peor día de mi cuando le vida. incumplen una cita? No, ya te entiendo, ya te entiendo. No, yo te pido perdón por todas las veces que me demoré 5 minutos en llegar Ahora, a yo nuestras citas. recibo mucha gente y tengo toda mi vida, la tengo parcializada en medias horas. Yo puedo preguntarle a una persona cómo está la familia los primeros 10 minutos, oírle su problema los siguientes 10 minutos y despedirlo en 10. Yo creo que eso es fundamental. Lección: cualquier problema de una persona es su tragedia. No subestimen ningún problema de alguna persona. Son consejos. Wow. ¿Qué fue esa frase? No, total. No tenía ningún tipo de Es que yo dirección. Sí, Fue total. estaba preparado para que me Estaba- preguntaran un consejo. Empezó a hablar y pensó, espero que la frase llegue a algún lado. Sí, claro. Tengo preparados 3 consejos. Uno para cada uno. No, 3 para los 3. Ahora no comencé a negociar. Pero entonces nosotros Ya no. sabe política, Estudian este es el Derecho. mío. Ok. Primero, aprendan a navegar en las virtudes de la gente, porque es muy fácil naufragar en sus defectos. El Es un buen consejo, segundo, es un buen consejo. Sí. digan siempre la verdad, que es la única manera de ser Ah, coherente. oiga, qué conveniente. Y sean coherentes. Y el tercero, que se lo he robado a Pepe Mujica, es no vayan a comprar felicidad a los supermercados. La felicidad está en ustedes. Por ejemplo, la felicidad de estar con el abuelo, de caminar con el abuelo, de darle gusto al abuelo, de no exigirle retos digitales al abuelo. Son cosas que van a extrañar cuando no esté el abuelo. Entonces se las van a recordar. ¿Qué Muy consejo le buenas. darías a Ernesto de 25 años? Ay, que no fuera tan ñoño. En este espacio educativo estaba yo a los 25. Ah, ¿estás dictando clase? Pero mis compañeros de ¿No? curso me utilizaban para las notas, pero no me invitaban ni a las rumbas que va Julián. y No, a yo las- te Si es hubiera que solo, invitado. solo trasnocha, va rumba, se cambia de Ya cambié. carrera. No, soy una mierda. Y no es manipulador. Y no es manipulador. Y negocia, además. Sobre todo negocia a tiempos de llegada. Ahora ya sí se están destapando, ¿no? Lo que Abuelo, más pero negocia es su piensa cuando agenda. tenías nuestra edad. Porque a mí me sorprende que ya tenías un hijo. Ah, ya tenías un hijo. Ah, sí. Que valga la verdad, la coincidencia es el papá de ustedes. Oiga, sí, qué coincidencia. Pero Andrés es el más manipulador de toda la familia. Claro. Abuelo, Lo que pasa es que tiene una forma de manipulación afectiva. Mm, Tu papá o no. Dice, claro. María, ¿me acompañas al parque? No, papá, yo ahorita me quiero ir al parque. Ay, lástima con este día tan bonito. ¿quién lo aprendió? No sabemos cuánto tiempo nos quede más en ese parque. Bueno, abuelo, queremos saber cómo era tener 22 y tener tantas responsabilidades, porque ahora uno tiene 22, pero pues yo siento que uno sigue viviendo con los papás. Lo mío fue un caso atípico. Yo trabajaba en el Banco Colombia cuando estaba estudiando Derecho. De 12 a 2 preparaba las clases que tenía que preparar, es decir, los exámenes que tenía que presentar. Trabajaba en el Banco de Colombia de cajero de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Tomaba clases de economía porque yo estudié economía y derecho. De 6 a 8 y luego dictaba clases en la Universidad Central de 8 a 10 de la noche. Y a pesar de eso tuve tiempo de tener un hijo, que es el papá de ustedes, de tener un apartamento para el cual nos ayudó la abuela de ustedes. Y llevamos una vida relativamente normal. Ahora estoy haciendo un podcast que está saliendo muy bien, ¿no? Como este que estamos haciendo.
Bueno, ¿qué otra pregunta tendrían para mí que puedan hacer delante de todo el mundo? Bueno, Yo tengo una pregunta, pero es para mis hermanos. Y tú también puedes. Me gustaría saber ustedes cómo les ha afectado tener un abuelo presidente. O sea, ustedes cómo han vivido eso desde que éramos chiquitas. a mí siempre me pareció muy chévere. Yo siempre me enorgullecí mucho. De chiquito me parecía muy cool tener un abuelo que fue presidente, porque definitivamente, pues, ¿cuántos compañeros tienen abuelos presidentes? Ninguno, yo era el único. Eso era muy chévere. Y más grande, no solamente me parecía muy chévere tener un abuelo presidente, sino un abuelo presidente y qué presidente, ala. Qué honor. Obviamente eso después empezó a cobrar una fuerza importante. No, fuera del chiste, pues ya cuando empecé a interesarme por las leyes y el derecho y la política, pues me enorgullecía mucho coincidir ideológicamente tanto con no solamente una figura pública y política, sino con mi propio abuelo. Entonces, eso siempre fue muy especial para mí en mis luchas, en mis posturas, Uy, en para mis mí tener decisiones. un nieto de derecha sería una Sería tragedia. difícil, ¿no? Una tragedia. Sería interesante pues para intercambiar conceptos, pero es una tragedia. ¿Tú qué? Estaba intentando recordar como el momento en el que hice conciencia de que había sido presidente, pues porque tú eras mi abuelo, ¿no? O sea, tenemos una relación abuela-nieta, entonces jugabas con nosotros y me parecía extraño como imaginarte siendo como esta ¿Sabes persona cómo súper tú me seria. atrajiste, Cande? Una frase que me pusiste cuando yo fui el secretario general de UNASUR, que me iba para Quito, pues teníamos que dejarnos de ver, y me pusiste una frase donde decía, abuelo, pensar que no te has ido ya me haces falta. Esa fue la frase más política que me... A mí también me parecía muy chévere tener un abuelo presidente porque me encantaba hacerte preguntas. Y me acuerdo que siempre que tenía trabajos del colegio que me tocaba hacer como entrevistas o averiguar cosas de la historia de Colombia, pues era tener la fuente primaria, ¿no? Recuerdo Entonces, una que me dijiste, ¿cuál? Ah, dame 4 argumentos para defender la política económica de Maduro. Eso por teléfono. María, ¿tú qué? Pues yo creo que va un poco más con lo de Candy, como que para mí siempre ha sido como mi abuelo. O sea, como que a mí me costaba conectarlo con presidente y lo que significaba y el peso que tenía en mi vida. Pero yo creo que a medida que voy creciendo, como que ya voy, pues sí, como más grande, ya fui entendiendo más lo que significaba. Y creo que sí afecta, pues creo que afecta en el sentido como que uno se va dando cuenta que como que ya tienes una etiqueta, pero pues sí, también de acuerdo con Juli que es muy chévere. Pues yo me siento muy orgulloso de ustedes tres. Ay, qué bueno. A pesar de Pero he todo, aprendido, dentro de la frase que les pareció muy divertida, de navegar en las virtudes de la gente, yo he aprendido a tener una relación con cada uno de mis 6 nietos, porque son 6, por razones distintas. Yo no espero que todos compartan lo que yo he hecho, pero sí quiero que tengan un hilo que los una alrededor de lo que yo he pensado y de lo que yo he defendido, temas como la parte social, por ejemplo, el que no es solamente tener teorías sobre el desarrollo de la sociedad, sino ser buenos seres humanos, respetar a la gente, especialmente a la gente humilde, compartir sus problemas, ser compasivos. Yo creo que eso para mí, no solo a los 6 conmigo, pero puedo disfrutar de las diferencias. Eh, Tengo una gran identidad en el tema contigo, en la parte política. Con María tenemos una especie de conexión afectiva. Yo sé por dónde va María, es muy sensible, escogió su carrera, va a ser la primera que se va a casar y porque ella sabe exactamente qué quiere en la vida. Eso sí no, Eh, pero el resto sí. y Julián, pues también lo veo como una proyección, porque somos Leo, porque realmente tiene la alegría de vivir que yo siento también. Y con los chiquitos también, con Miranda, pues la veo ahí retratada, veo un retrato de Miguel, que es su papá. eh, También la chiquita Matilde es como una caja de música.
y el chiquito dicen que se parece mucho a mí, Gregorio, cosa que me honra muchísimo. Pero mire, ser abuelo es una sensación maravillosa, porque yo no tuve tiempo de disfrutar tanto mis hijos como como cualquier papá. Sí, yo me la pasé haciendo campañas y estaba ministro que estaba en el del Senado. Eh, Tengo hoy día mucha relación más intensa con mis hijos que la que tuve cuando estaba haciendo política. Pero es que ser abuelo es una delicia porque tiene uno todos los derechos y ninguna responsabilidad. Algo que creo que los tres te agradecemos mucho es la educación, porque siempre te encargaste de que tuviéramos una muy buena educación, siendo pues también Sobre todo coherente con cuando tus valores. pronunciaste la famosa frase. Sí, ahí te encargaste de buscarnos el mejor colegio. ¿Y a alguno de ustedes tres le gustaría ser elegido? ¿Para qué? ¿Elegir qué? ¿Hacer política? Para la herencia. A mí. Eso ya lo perdieron porque es bueno que cuenten que yo dije que si alguno le ponía a su hijo Ernesto, el nombre de Ernesto, estaba dispuesto a compartir mi pobre herencia. pero ¿por qué la perdimos ya si no hemos tenido hijos todavía? Todavía podemos ponerle Ernesto a alguno de nuestros Porque hijos. no se han casado. ¿Y qué pasa si solo tengo un hijo sin casarme y le pongo Ernesto? Vale. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Y un perro? ¿Y un ¿Acepta o perro? no? Y un... Pero es mucho menos. ¿Y si le pongo Uribe? Uribe de nombre. Uribe de nombre. Uribe Uribe Samper. Samper. Es hereda. No, pero a mí sí me gustaría que alguno de ustedes tres o los tres, los que quieran, hicieran política. Yo creo que Mar va por ese No sé, camino. Yo creo que él también veo a amar. Yo también veo a amar así. concejales o no sé, tan sorpresiva, Mari, que Volpi puede ser. Pero Pero Mar sí puede ser muy de detallista. visados está Miguel, que le gusta la política, Felipe también, pero no hacerse de ir. Y Andrés, que creo que no se le ha pasado por la cabeza alguna vez ser elegido. ¿Alguna vez ustedes los han leído algo, el presidente de algo, su curso? Yo era vicepresidente del Consejo Estudiantil y casi me hacen un golpe de estado. Sí. Casi me destituyen. Los colegios. Me quitaron la visa. No. Porque mi contrincante, que era como tu Pastrana, fue a la oficina de tecnología, es que eran votaciones virtuales, y se fue hasta la oficina de tecnologías a decir, yo creo que Candelaria hizo trampa. Se robaron los votos, hizo recontar los votos para que nos sacaran de nuestro puesto. Te salió Pastrana total. Pues. Total. Sí, entonces desde ahí yo dije, como no, en la política no me vuelvo a meter. Ahora, eso sí les dejo una consigna, no hereden mis odios. Pasen por encima de mis odios, porque yo creo que eso es lo que va a garantizar que este Pero país es que tú pueda. no odias a nadie. No, es Sí, verdad. tú Por eso perdona. les estoy diciendo que no los hereden. Es decir, defiendan mis ideas, mis obras, pero no hereden mis odios. Porque este país tiene que salir adelante y la gente que viene, que son hijos de mis enemigos, tienen derecho a tener con ustedes una buena relación de convivencia si ustedes creen que vale la pena. Bueno, pero solo porque nos diste permiso. Exacto, tienen el permiso. Bueno, ya vamos terminando. ¿Alguno tiene una pregunta que hacer o alguna inquietud que quisieran resolver públicamente? Aquí, este es el momento inclusive para plantear cosas muy serias. Esta pregunta es muy seria. A Y es ver. que, ¿cómo se siente no tener ombligo, abuelo? Sí. Oigan, que hablando de recuerdos de la infancia, yo creo que esa fue una de las primeras reflexiones que hice alrededor de mi abuelo. Mi papá me tenía convencida de que tú eras como el primer ser humano en la Tierra. Para los que no Piénsalo. saben, después de la cirugía del atentado, los cirujanos pues le quitaron el ombligo a mi abuelo. Entonces cuando éramos chiquitos íbamos a la piscina, era bastante impresionante, pero se inventaron varias leyendas alrededor de por qué mi abuelo no tenía ombligo, una es haciendo que era el primer ser humano del mundo. Por eso la O que era un pregunto. clon. No, Yo mejor es dicho, nos primera dijeron vez que sé que les preocupa mi ombligo, Yo he tenido pesadillas con tu cicatriz. pero es decir, es una pregunta estéticamente válida, Sí, claro, es que solo es estética, pero ¿no? filosóficamente también tiene su respuesta. ¿Qué es cuál? Y es Responde que ambas. he encontrado otros puntos de equilibrio distintos al ombligo. ¿Cuál?
y no necesariamente el ombligo lo divide uno en dos. Hay otros puntos que lo pueden dividir en dos, que es, por ejemplo, la manera de pensar, la manera de actuar. He Interesante. encontrado otros puntos de equilibrios. Yo tengo otra pregunta, A ver, ¿Cómo te imaginas a tus nietos en 10 años? yo veo que Julián va a estar mucho más metido en la parte digital. Va a estar completamente adentro de la virtualidad. Sí, va a estar en la virtualidad, casado. En la virtualidad. Creo que la primera en casarse, yo siempre he dicho que va a no, ser por favor, María. no. Eh, creo que tú vas a ser elegida. La vida te indicará, pero escoge tú el cargo que quieras, pero vas a ser elegida. El camino de vida Personera. no tampoco, solo el cargo. No, es que estoy viéndolos. Tú vas por el camino político. Creo que María va por el camino que decía pedagogía, estética, va por un camino, digamos, de la sensibilidad artística y Julián, pues seguirá mis pasos, por lo menos en la parte, digamos, de sintonía con el mundo y con los problemas, ¿no? Qué bonito, sí, me gustó mucho esa visión. Ahora, no me defrauden, por favor. ¿Ustedes creen que yo soy un abuelo contemporizador, que los entiende, ¿Contemporizador? o me ven lejano? Yo te siento muy cercano. Sí, yo también, A desde pesar de siempre. mi impalidez digital. Pero es que eso no significa nada, abuelo. Yo creo que te estás dando más palo del que te mereces respecto a ese sentido. Eso Entonces, no ¿por es qué no tan me grave. ayudan No, pero sí te ayudamos, a pero a lo superarla? que había es que no lo necesitas tanto. Yo veo ahí una brecha. Veo una brecha generacional, no con ustedes, en general, para mi generación. Vamos a terminar ahí, que es la brecha de la polarización. Sí. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de cargar tus banderas, pero sobre todo porque son muy coherentes con lo que nosotros creemos y también con nuestra generación. Viendo todo esto que hiciste en tu gobierno, fuiste muy adelantada a tu época, con todo esto de la política, por ejemplo, medioambiental, bueno, social también, la legalización de la marihuana, son cosas que hoy en día son muy relevantes, ¿no? Y creo que como el tiempo también se ha encargado de agradecértelo. Y nuestra generación creo que sigue con esas luchas y me orgulloso de tener un abuelo liberal, consciente de los derechos de las personas, crítico del genocidio, crítico del sistema capitalista y eso pues hace mucho más fácil y emocionante nuestra labor de pues continuar con tus luchas. Y eso te acerca mucho más a nuestra generación, dejando completamente de lado esa brecha digital. Yo creo que siempre ha sido un abuelo muy presente, muy cercano y creo que nosotros nos sentimos muy agradecidos de eso, porque sobre todo ha sido un abuelo muy amoroso y muy cariñoso, que siempre nos ha dado amor, entonces en todo lo que nos haces, todo lo que nos das, todo, en todo está tu amor. Termino con una frase bíblica la dejo para que sea una especie de testamento, si quieren, o testimonio. Dice la Biblia, en tu sangre viviré. En la sangre de ustedes viviré.